señor Chayín, quiero llevarlo a otro tema que yo creo que a quienes nos están viendo les interesa muchísimo. Usted admitió o asumió o reconoció haber recibido un pago simbólico de Gino Lorenzini por una reunión, por haber sido intermediario para una reunión con una autoridad. No, eso no es así. ¿No? ¿No reunió el pago? ¿No asumió los 500.000 pesos? No fue el pago por eso, creo que está ahí. ¿Y por qué fue los 500.000 pesos? Eso fue porque yo defendí a Esteban Rodríguez contra la AFP del sistema. ¿Quién es Esteban Rodríguez? Para que la gente entienda bien. Esteban Rodríguez era un ciudadano que hizo una solicitud de información respecto de las notas explicativas de los formularios diarios que entrega la AFP para poder saber efectivamente si las cuotas de fondo, es decir, con lo que te calculan tu pensión, estaba bien calculado o no. Y las AFPs se negaron a entregar esa información. Él fue al Consejo para la Transparencia y el Consejo para la Transparencia le dijo: debe entregarse esta información. La Superintendencia de Pensiones lo que hizo fue la Superintendencia. Sí. Cuando supuestamente lo afectaba era la AFP, porque la AFP decían que se afectaba comercialmente su estrategia de negocio con esto. Y la Superintendencia asume la defensa de la AFP y recurre ante la Corte de Apelaciones. Como pasa siempre. ¿Ya? En contra del Consejo para la Transparencia. Entonces llega don Esteban Rodríguez, ciudadano que yo no conocía. ¿Y cómo llegó a él? No, llegó a mi oficina de abogado. ¿Ya? Ah, él lo contrató a usted. Él me contrató a mí y me pidió si yo lo podía defender en esto. Y yo lo defendí en esto y ganamos el juicio de la Corte de Apelaciones, ganamos este recurso. ¿Ya? Yo no le quería cobrar porque sinceramente me parecía una lucha súper justa de David contra Goliat, y él fue el que me dijo no. ¿Y le entregaron esas minutas? Cóbreme simbólica. ¿Ah? ¿Y le entregaron esas minutas? Yo llegué hasta ahí, no sé si es que al final se la habrán entregado o no, porque después desapareció. Pero se supone que esas minutas las quería también Gino Lorenzini. Sí, pero yo no lo sabía aquello, ¿ya? Era él el que me lo pidió, y luego a él fue el que me dijo, no, yo quiero que me cobre, y a él fue el que le cobré simbólicamente estos 500.000 pesos, ¿ya? Le dije, te voy a cobrar simbólicamente porque me parece que esta es una causa bonita que tiene que ver con la opacidad que tiene el sistema de AFP, donde a los propios afiliados no le entregan información respecto de cómo se están invirtiendo sus fondos. No, si lo encuentro toda la razón. O sea, usted no sabe si las minutas, ¿qué pasó con eso? En absoluto, yo no tengo ninguna relación. Porque esas minutas son muy importantes, han sido negadas durante muchos años. Efectivamente. Y ¿Cuál es su relación precisa? Esteban Rodríguez quedó, incluso que creo que peleó con Felices y Forrado después, pero ha declarado, yo nunca más cambió el teléfono, ¿cuál es su relación su mail precisa con Felices y Forrado? No tengo ninguna relación con Felices y Forrado. No tiene ninguna. Ninguna relación. Yo solamente conocí a Gino Lorenzini cuando dimos otra lucha que me parece a mí notable, que la estoy dando todavía. Peleamos contra la fusión de la AFP de papel. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Chile? Dos grupos norteamericanos, Principal y MetLife, que son dueños, ¿no es cierto?, de Cupro y Provida, lo que hicieron fue generar dos AFP ideológicamente falsas, de papel, que no tenían afiliados, nada, dos AFP que eran además un espejo de la que tenían, ¿ya? Para que se fusionaran jurídicamente, AFP sin afiliados, sin fondos, sin nada. Era una estructura jurídica, nada más, un papel, con un prospecto que aprobó la superintendencia, que asesoró para que esto ocurriera, que tenía un solo objetivo, que estos dos grupos norteamericanos pudieran utilizar un beneficio tributario que se llama Goodwill, y que les permitió embolsillarse 500 millones de dólares de todos los chilenos. Y dimos esa pelea contra esta fusión de la AFP. ¿Con quién la dio? La dimos primero con la que era ministra entonces, Jimena Rincón, quien salió del cargo por esto. Luego, ¿no es cierto? ¿Usted dice que a Jimena Rincón la sacaron del cargo por esto? Indudablemente que eso fue lo que quebró la relación, creo yo, con el Ministerio de Hacienda y terminó saliendo del cargo. Yo creo que fue una situación muy incómoda que pasó porque ella planteó este tema, nadie lo escuchó y nosotros desde la Cámara de Diputados lo impulsamos con mucha fuerza. Y uno de los tantos invitados a la comisión fue efectivamente Gino Lorenzini, quien concurrió, yo ni siquiera presidía la comisión, la presidía el diputado Brown, y ahí nos conocimos, y luego de que yo salí de diputado, él alguna vez me invitó a su oficina a conocerla, me hizo una entrevista ahí para que hablara justamente de esta fusión de la AFP, y en esa oportunidad él me dijo que había muchos cambios administrativos, paramétricos, tiene que ver con las tasas de mortalidad, con el CNU, con un montón de temas que podrían, sin esperar una gran reforma tributaria, con cambios administrativos, subir del orden del 30 al 35% de las pensiones y que nadie lo escuchaba. Y yo ahí le dije, pucha, yo conozco a la subsecretaria de Previsión Social, hoy día ministra del Trabajo, a lo mejor puedo conseguir que te reciba para que tú le entregues esta propuesta. Y yo le pedí la audiencia, nos recibió y le entregó esta propuesta. ¿Lo hace a menudo eso usted? Yo ahora como presidente del partido lo hago permanentemente. Usted comprenderá que hay mucha gente que quiere canalizar sus inquietudes. En ese momento no era presidente del partido, no era diputado, lo hice sin cobrar un peso naturalmente, porque a mí me parece que una de las cosas que a mí me motivan
es ver cómo cambiamos este sistema de pensiones y cómo terminamos con esta injusticia y opacidades. ¿Y usted cree en lo que dice Gino Lorenzini? ¿Cree que efectivamente el presidente Piñera ha utilizado un fideicomiso tuerto para triangular platas a través de administradoras de pensiones intermedias como Volcom, como Moneda Asset, para finalmente utilizar de alguna manera recursos de los trabajadores de Hábitat y otras AFP? ¿Usted cree en esa acusación, en esa triangulación que ha sido parte de la discusión pública? Lo primero que quiero decir es que yo desconozco el detalle de eso, soy bien prudente y cuando me meto en un tema me meto a fondo y siempre tenemos resultados. Yo creo que como parlamentario fue un fiscalizador muy acuicioso, y creo que pasó en el caso Johnson, pasó en el caso de la fusión de la AFP y en un montón de otras cosas que tomamos con mucha profundidad, con mucho profesionalismo. ¿Y en esto usted no lo ha investigado para nada? En este caso yo no me he dedicado a investigarlo. ¿Su partido no se ha pronunciado? Sí, lo que le quiero señalar es lo siguiente, es que uno de los grandes problemas que tiene el sistema AFP, tiene mucho, ¿ya? Es que estamos llenos de conflictos de interés. Y le quiero dar un dato. Por ejemplo, cuando me tocó a mí investigar el caso de La Polar, escándalo. ¿Quiénes eran accionistas de La Polar? Provida. Provida tenía directorio de La Polar y por lo tanto sabía lo que estaba pasando en La Polar. Cuando empieza a desmoronarse un poco el tema de La Polar, ¿qué es lo que hace? La Polar emite un bono. Agente colocador del bono, el banco BBVA, dueño de Provida en ese entonces, ahora, ¿no es cierto?, el grupo MetLife. El agente colocador del bono. ¿Quién compra ese bono? Señor Chayín, Provida. ¿saben en qué culminó eso? Al BBVA. Señor Chayín, ¿saben qué culminó eso? Con un fallo del tribunal de marzo del año pasado, en que condenó a los 5 principales ejecutivos encabezados por el señor alcalde de La Polar a pagar 76 millones de dólares de indemnización a las AFP. Pero yo no he visto a ningún partido que esté impulsando que ese fallo se haga realidad. Lo que yo le quiero señalar es que nosotros, la verdad es que el daño no nos que se le hizo a los fondos previsionales de todos los chilenos, gravísimo. 76 millones de chilenos, 3 AFP. Pero a mí me parece gravísimo, porque lo que se hizo ahí fue prepagar un banco para que saliera, digamos, el mismo banco que era dueño de la AFP, que quedó sin riesgo, y el riesgo se le traspasó a los trabajadores. Mire, los mismos daños que sufrieron en el caso Eso Cascada. Quiere decir que algo pasó, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que hay que hacer? Yo creo que es el tema de fondo. Es que yo creo que nosotros tenemos que terminar con la administración privada de los fondos de pensiones. Nosotros, si usted me pregunta, yo tengo una diferencia tremenda con lo que plantea Jadwe, de que hay que expropiar, nacionalizar los fondos, porque los fondos son de los trabajadores. Señor... Y no hay que expropiarle los fondos de los trabajadores, pero sí, yo diría chilenizar, por así decirlo, usar un concepto que ocupó Frei Montalva, sí, claro, la AFP. ¿Y qué es lo que diría yo? Que este 10%, al menos el 6% que lo administre el Estado con criterio de solidaridad, y que este 10% lo administre un solo administrador que sea tripartito. El Estado, el empleador y los trabajadores, como lo propone la OIT. Yo creo que hacia allá tenemos que pasar a tener un administrador con un gobierno corporativo tripartito, trabajadores, empleadores y Estado, que administre las condiciones previsionales. Perdón, señor Chayín, quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Dónde va a ser su apuesta electoral próxima? ¿La mía? Sí. No tengo definido nada todavía. Me dijeron que quiere postular como alcalde de Ñuñoa, ¿es verdad? No lo descarto, pero también puede ser candidato a constituyente. No tengo ninguna... ¿No es la alcaldía de Ñuñoa su próximo...? No lo descarto, pero tampoco es algo que tenga... ¿Y aceptaría ir a primaria usted? O sea, ya definimos las 85 comunas donde hay primaria. ¿Y no está Ñuñoa? No está Ñuñoa en primaria. O sea, si va a ser candidato filete. No, si es que tomo la decisión de ir, yo estoy dispuesto a ir donde el partido decida, yo no estoy para proyectos individuales. Pero se le pregunto, si usted va a Ñuñoa, no tendría competencia. Pero por cierto, hay que ganar la elección, sé que hay que tener... No tendría competencia interna, digo. Pero ¿por qué no? Si todavía tenemos que definir cuál es el mecanismo, puede ser encuesta, puede ser de otro partido, en el partido puede definirse otro nombre. Yo estoy totalmente disponible para apoyar una carta que pueda ganar esa elección. Yo creo que Ñuñoa, que es una comuna que conozco muy bien desde que llegué a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile el año 95, que viví en Ñuñoa, viví en la Villa Frey durante el primer tiempo, después viví en Marchán Pereira con Pedro Valdí, o sea, con Diagonal Oriente, luego en Jorge Washington, en Montenegro, la conozco muy bien, y me parece insólito que esa comuna siga gobernada por la derecha, y yo estoy disponible para poder respaldar cualquier alternativa que nos permita ganar ahí. Y si es que efectivamente mi nombre es una posibilidad, está disponible, pero yo no tengo ninguna obsesión por ser candidato en ninguna parte, creo que ya pasé, he sido candidato tantas veces, he estado en el Parlamento, soy presidente del partido, estoy muy cómodo en lo que estoy, pero siempre creo que los proyectos colectivos tienen que
primar por sobre los individuales. Alejandra, y estoy disponible para eso. Sí, Alejandra. Sí, que quiero volver un poquito al tema del conflicto de interés. El tema de la influencia, por ejemplo, de los factores actuariales y las tablas de mortalidad y todo eso es información pública. De hecho, no para hacerme autobombo, pero yo la publiqué en 2017 en el libro Mitos y Verdades, pero ya lo venía señalando Alberto Arenas desde los 90. Entonces no era necesario llevar al representante de una empresa, que es Gino Lorenzini, a esa reunión para que se tomara el punto. ¿No le parece que hay un conflicto de interés de presentar a una persona que tiene una empresa relacionada con el rubro, en el sentido de que presenta recomendaciones a sus seguidores y que le pagan por eso, a una reunión con la ministra? ¿Por qué no se podría haber llevado a Luis Mesina, que es presidente del movimiento No Más AFP y que tiene ese planteamiento, y otros? Bueno, yo no veo primero ningún conflicto de interés, porque yo no tengo ningún interés en la industria, además ni siquiera era ni presidente del partido ni parlamentario entonces, ¿ya? Y quiero decir que como presidente del partido he reunido con ministros, con parlamentarios, a todo el mundo de organizaciones de la sociedad civil que nos pide reuniones con autoridades, no sé, le pongo un caso, digamos, y también con gente del mundo de las empresas. Pero Gino Lorenzini no es un representante de la sociedad civil, no, pero también del mundo de las empresas. Por ejemplo, me he reunido con todos los comerciantes de Valparaíso, de Viña, de un montón de regiones, con el ministro de Economía en algunos casos y con otros para poder plantear lo que están viviendo en la pandemia. Por cierto, si eso es parte de la actividad política, tenemos que conectarnos, ¿no es cierto?, al mundo de la sociedad civil y al mundo de los emprendedores. Ahora, si Gino Lorenzini tiene una propuesta, quien tendrá que evaluar si es buena o mala es la ministra, ¿ah? Pero creo que es lógico que las autoridades puedan escuchar las distintas visiones, las distintas propuestas, porque esa es la única manera de poder enriquecer la información, la argumentación para tomar mejores decisiones. Sí, pero esta actividad se llama lobby y tiene reditúa a veces ingresos a las personas que llegan, que tienen acceso. El acceso tiene un valor económico, por eso se lo pregunto y por eso es tan importante saber quiénes son las personas que tienen acceso y cuáles quedan fuera. Pero Alejandra, primero, el lobby es una actividad remunerada y yo no cobré nada por esa reunión. Segundo, una actividad permanente, habitual, cuestión que yo hice una oportunidad en un momento que no ocupaba ningún cargo público. En tercer lugar, quedó registrada a través de la ley del lobby, y usted la puede revisar, como se registran todas las audiencias públicas. Se hizo de manera súper transparente y a mí me parece que no tiene nada de malo que una persona pueda en definitiva contactar a una autoridad para que pueda entregar propuestas para poder corregir este pésimo sistema de pensiones que tenemos. No veo ningún problema en eso y yo sinceramente creo que cuando se hacen todas las cosas apegadas a la ley y con un objetivo, con el único objetivo de poder ver cómo terminamos con este flagelo, un sistema de pensiones que entrega pensiones miserables y que requiere cambios estructurales hacia un sistema mixto de seguridad social, pero que en el intertanto, a través de decisiones administrativas, podemos mejorar las pensiones ahora ya. ¿Por qué no hacerlo? A mí me parece que yo estoy orgulloso de poder impulsar eso, no estoy avergonzado, Alejandra. Se nos va acabando el tiempo, entonces varias cositas que le quiero preguntar a ver si alcanzamos. Lo primero, que lo que decía Alejandra es cierto, el senador Jorge Pizarro está suspendido, no está expulsado. Sí, eso es lo que con la misma fuerza que le preguntamos a la presidenta de la UDI respecto de casos como les ha tocado a ella, ¿no? Como Jovino Novoa, en fin. Eso, primera pregunta. Quiero vincularlo también a lo que pasó, a lo que se dio a conocer respecto del rol que habría jugado la senadora Jimena Rincón en una indicación en puntual que podría haber, ¿no es cierto?, o favorecer a Felices y Forrado porque no está regulada. Recordemos que ellos no están regulados ni por la superintendencia ni por la Comisión para Mercado Financiero. Dice, no podrá restringirse la asesoría previsional, sea gratuita, remunerada para efectos del retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan o para otros fines previsionales que el afiliado determine. Tanto fue así que el propio senador de su partido, Francisco Buenchumilla, dijo que lo que hizo Jimena no corresponde, intentó pasar cuchufleta. Le dijo la tercera en reportaje. La tercera en reportaje la semana pasada. Lo quiero preguntar, ¿cómo golpea eso a su partido? Porque esto es muy delicado y porque fortalece, o más bien instala o reinstala esta desconfianza, esta triangulación, estos conflictos de intereses, como hemos dicho acá. Bueno, mira, primero, ¿quién tiene la facultad de expulsar a los militantes del partido del Tribunal Supremo? Que son órganos ¿Pero autónomos, eso ha sido parte de materia de discusión? Ha sido materia de discusión respecto al Tribunal Supremo, efectivamente, desde hace un tiempo ya.
y no ha tomado una decisión en esa línea, pero es algo que yo tengo una opinión distinta y creo que actúa en consecuencia en mi vida, digamos. ¿Cuál es su opinión? ¿Ya? Mi opinión es que en este caso, a mi juicio, sobre todo además, como ocurrieron los hechos y a partir de algunos de los elementos del fallo que condenó a los hijos del senador Pizarro, a mi juicio, creo que el Tribunal Supremo debería haber tomado una decisión más drástica. Sí, porque los hijos fueron los que emitieron las boletas. Sí, claro, pero el fallo además dice para dónde iban esos recursos, etcétera. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo debió haberse pronunciado de mi partido de manera más drástica y categórica. ¿Ya? En eso lo quiero decir con mucha claridad. Lo segundo, en relación a lo de Jimena, yo quiero decir que ella lo explicó, y lo explicó públicamente en una declaración donde señala y respalda esta declaración con una carta de la Asociación de Asesores Previsionales que en el mes de octubre, el día 13 de octubre de este año, lo que justamente le piden es esto. Y por lo tanto el origen de esa indicación no es una solicitud de Felices y Forrado, ni mucho menos, sino que de una asociación gremial, que es la Asociación Gremial de Gestores Previsionales, y respalda esto, y ese es el fundamento, en definitiva, de esa indicación. Y a mi juicio, desde ese punto de vista, lo ha explicado de manera bastante clara y respaldado la senadora Rincón. Claro, pasa que Ricardo Rincón trabaja para Felices y Forrados. Pero no tiene que ver con eso, pero a mí me parece que ahí tiene que haber una verdadera muralla china, que por eso le digo, entre las actividades profesionales del hermano con la senadora. Es que por eso le digo, no es baladí la comparación, porque el hermano trabaja... Estoy de acuerdo con usted, pero en este caso el origen no es Felices y Forrados, porque más, si usted lee esa carta el día 13 de octubre, lo que hace esa carta es que tiene una crítica incluso bien implícita, pero muy clara respecto de Felices y Forrados. Fue una evaluación de las primarias para más o menos pensar cómo la democracia cristiana se va a ir acomodando respecto del año electoral que parte. Bueno, yo creo que indudablemente no es para festejar completamente, porque son elecciones primarias, uno hubiese querido más participación, y eso primero demuestra que no hay cultura todavía primaria, ¿no? Yo, a propósito de tu pregunta, Mónica, te voy a volver a tu pregunta, Ñuñoa. Nosotros fuimos partidarios de tener primarias en las 16 regiones y las 345 comunas del país. Primarias legales en todas partes. Fueron otros los partidos que no quisieron. La DC quiso primarias legales en las 345 comunas del país. Y ahora logramos en unidad constituyente primarias convencionales, alcalde en 85 comunas. Ningún pacto, ni el Frente Amplio, ni la derecha, sumados, van a tener ni la mitad de las primarias que vamos a hacer nosotros. Porque creemos que eso hay que hacerlo. Ahora, ¿y va a ser un chequeo para que los candidatos sean probos y no tengan ningún boleta falsa, proceso por lo menos nuestro partido terminado? Sí. Ya, yo me hago cargo de nuestro partido sí. Lo que quiero señalar además es que creo que fue un gran resultado. Ganamos 7 de las 16 gobernaciones regionales, competimos en 14, fuimos el partido más votado. Y lo más importante, se consolida, creo yo, unidad constituyente como una alternativa. No solo el pacto más votado a pesar de ser recientemente creado, sino que además empieza a mostrar un camino de épica de cambio, pero también de gobernabilidad, de seriedad, no de slogan simplemente, no de salto al vacío, sino que efectivamente de una capacidad de poder darle una conducción al país para salir del desastre en que nos tiene este gobierno.